No estamos para juzgar los hechos, sino para explicarlos. Hoy le vamos a presentar la figura de Alexander Dugin, filósofo y escritor ruso, y su influencia en la geopolítica euroasiática y uno de los inspiradores de Putin y el ejército ruso en la invasión a Ucrania. Vamos a desarrollar en una serie de diapositivas, que voy a ir explicando, en qué consiste la filosofía euroasiática de Dugin, que es considerado uno de los filósofos más peligrosos del mundo y que inspira a Putin y a muchos militares rusos sobre la concepción euroasiática, que es parte del bagaje ideológico que está fomentando en este momento la guerra con Ucrania. Alexander Dugin es un analista y estratega político ruso cuyas ideas políticas han sido calificadas como fascistas. Se reporta que mantiene estrechos vínculos con el Kremlin y el ejército ruso. Fue asesor del presidente de la Duma estatal y un destacado miembro del partido gobernante de Rusia. Dugin fue el principal organizador del Partido Nacional Bolchevique, del Frente Nacional Bolchevique y del Partido Eurasia. Es autor de más de 30 libros, entre ellos Fundamentos de la Geopolítica, editado en 1997, y Cuarta Teoría Política, editado en 2009. Es un filósofo nacionalista que proporciona al presidente ruso Vladimir Putin la envoltura doctrinal para el soberanismo imperial y actualmente imperante en las relaciones de Moscú con los países vecinos. Su libro, Fundamentos de la Geopolítica, ha tenido una gran influencia dentro del ejército ruso, la policía y las élites de la política exterior y se han utilizado como libro de texto en la Academia del Estado Mayor del Ejército Ruso. Su publicación en 1997 fue bien recibida en Rusia y poderosas figuras rusas se interesaron posteriormente en Dugin y ha desarrollado una estrecha relación con la Academia del Estado Mayor de Rusia. En este libro, Dugin pide que la influencia de Estados Unidos y el atlantismo desaparezca en Eurasia y que Rusia reconstruya su influencia a través de anexiones y alianzas. El libro declara que la batalla por el dominio mundial de los étnicos rusos no ha terminado y que Rusia sigue siendo el escenario de una nueva revolución antiburguesa y antiamericana. El imperio euroasiático se construirá, según Dugin, sobre el principio fundamental del enemigo común, el rechazo del atlantismo, el control estratégico de Estados Unidos y la negativa a permitir que los valores liberales nos dominen. Las operaciones militares juegan un papel relativamente pequeño. El libro de texto cree que es un sofisticado programa de subversión, desestabilización, desinformación, liderado por los servicios especiales rusos. Las operaciones deben ser asistidas por utilización dura del gas, el petróleo y los recursos naturales de Rusia para intimidar y presionar a otros países. El libro enfatiza que Rusia debe difundir el antiamericanismo en todas partes. El principal chivo expiatorio será precisamente Estados Unidos. Asimismo, el libro afirma que la tarea máxima del futuro es la finlandización de toda Europa. O sea, que Europa se mantenga al margen del enfrentamiento geopolítico de la Federación Rusa con Estados Unidos. Según Dugin, Europa se debería ofrecer a Alemania el dominio político de facto sobre la mayoría de los estados protestantes y católicos ubicados en la Europa central y oriental. El Oblast de Kaliningrado podría devolverse a Alemania. Él usa el término el eje Moscú-Berlín. Francia debería ser alentada a formar un bloque franco-alemán como Alemania. Ambos países tienen una tradición antiatlántica firme. El Reino Unido debería estar aislado de Europa. Finlandia debería ser absorbida por Rusia. El sur de Finlandia se combinará con la República de Karelia y el norte de Finlandia
y se donará al Oblast a Murmansk. Estonia debería ser dada a la esfera de la influencia de Alemania. Letonia y Lituania deberían recibir el estatus especial en la esfera de Eurasia-Rusia. Polonia debería recibir el estatus especial de la esfera Eurasia. Rumania, Macedonia, Bosnia, Serbia y Grecia, Oriente colectivista ortodoxo, se uniría con Moscú, la tercera Roma, y rechazarán al Occidente racional e individualista. ¿Qué dice Dugin sobre Ucrania? Y acá prestemos especial atención. Ucrania debe ser anexada por Rusia porque Ucrania, como Estado, no tiene ningún significado geopolítico, ninguna importancia cultural y para lo particular o significado universal, ni exclusividad geográfica, ni exclusividad étnica. Sus ciertas ambiciones territoriales representan un enorme peligro para toda Eurasia y, sin resolver el problema ucraniano en general, no tiene sentido hablar de política continental. No se debe permitir que Ucrania permanezca independiente a menos que sea un cordón sanitario, lo que sería inadmisible. Según Dugin, el Medio Oriente y Asia Central, la alianza continental ruso-islámica se encuentra en la base de la estrategia anti-atlantista. La alianza se basa en el carácter tradicional de la civilización rusa e islámica. Irán es un aliado clave. El libro usa el término eje Moscú-Teherán. Armenia tiene un papel especial, servirá como una base estratégica y es necesario crear el eje Moscú-Ereván-Teherán. Los armenios, según Dugin, son un pueblo ario. Azerbaiyán podría ser dividido o entregado a Irán. Georgia ya debería ser desmembrada y las políticas independientes de Georgia son inaceptables. Esto se puede lograr mediante el empleo de los kurdos, armenios y otras minorías. El libro considera que el Cáucaso es un territorio ruso, incluidas las costas orientales, septentrionales del Caspio, los territorios de Kazajistán y Turkmenistán, y Asia Central, mencionado a Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán. En Asia, China, que representa un peligro para Rusia, deben, en la medida de lo posible, desmantelarse. Dugin sugiere que Rusia comience por tomar Tíbet, Xi'an, Mongolia, Manchuria como cinturón de seguridad. Rusia debe ofrecer ayuda a China en dirección sur, Indochina excepto Vietnam, Filipinas, Indonesia y Australia como compensación geopolítica. Rusia debe manipular la política japonesa ofreciendo las Islas Kuriles a Japón y provocando el antiamericanismo. Mongolia debería ser absorbida por Eurasia-Rusia. Rusia debe introducir el desorden geopolítico en la actividad interna de Estados Unidos, alentando todo tipo de separatismo y conflictos étnicos, sociales, raciales, apoyando activamente a todos los movimientos disidentes, grupos extremistas, racistas y sectarios, desestabilizando así los procesos políticos internos de los Estados Unidos. También haría sentido simultáneamente para apoyar las tendencias aislacionistas en la política estadounidense. El proyecto Eurasia, según Dugin, también debería expandirse a Latinoamérica. Citas interesantes del libro. Contra los supremacismos. La cuarta teoría política rechaza todas las formas y variedades de racismo y todas las formas de jerarquización normativa de sociedades basadas en razones étnicas, religiosas, sociales, tecnológicas, económicas o culturales. Sobre el marxismo. El marxismo es relevante por su descripción del liberalismo, la identificación de las contradicciones del capitalismo, su crítica del régimen burgués y la revelación de la verdad tras las políticas demoburguesas de explotación y esclavitud que se presentan como desarrollo o liberación. El potencial crítico del marxismo es muy útil y aplicable, pudiendo ser incluido en el arsenal de la cuarta teoría política. Esas son las dos concepciones fundamentales y la cita más interesante que tiene el libro de Dugin. John Dublo, becario de la institución Hoover, declaró que el impacto de este libro de texto euroasiático sobre las élites rusas clave testimonia el preocupante aumento de las ideas y sentimientos fascistas durante el último periodo de Yeltsin y el periodo de Putin.
El historiador escribe que el libro está influenciado por el trabajo de Carl Schmitt, defensor del orden internacional conservador que también influyó sobre los nazis. También señaló el papel clave de Dugin en la propagación de las ideologías del euroasianismo y del nacional-bolchevismo. El libro fue descrito por la revista estadounidense Foreign Policy como uno de los libros más curiosos, impresionantes y terroríficos que salieron de Rusia durante la era postsoviética, y más sobrio que los libros anteriores de Dugin, mejor argumentado y despojado de referencias ocultas, numerológicas, tradicionalismo y otras excentricidades metafísicas. El libro es utilizado como elemento y de texto por el Estado Mayor ruso y alarma a los politólogos de Estados Unidos, a quienes se refiere en dicho libro como el destino manifiesto de Rusia. También en 1997, en su artículo Fascismo sin fronteras, proclamó la llegada de Rusia a de un fascismo genuino, verdadero, radical, revolucionario y consecuente. Considera que no fueron en absoluto los aspectos racistas y chauvinistas del nacionalsocialismo los que detuvieron la naturaleza de su ideología. Los excesos de esta ideología en Alemania son un asunto exclusivo de los alemanes. Dugin desaprueba el liberalismo de Occidente, en particular la hegemonía estadounidense. Afirma que estamos del lado de Stalin y del lado de la Unión Soviética. Se define como conservador. Nosotros los conservadores queremos un Estado fuerte y sólido. Queremos un orden y una familia sana, valores positivos, el refuerzo de la importancia de la religión, de la Iglesia en la sociedad. Aquí vemos desarrollado el territorio que hoy es objeto del conflicto bélico. Y tenemos las zonas separatistas que están en la parte oriental y las zonas pro-occidentales que quieren ingresar a la OTAN y a la Unión Europea. Aquí se desarrolla en este momento el principal conflicto geopolítico que define y va a definir el destino de Occidente y el destino de la Federación Rusa. Según Marlene Dauler, el pensamiento de Dugin, principal fabricante de un fascismo a la rusa, podría describirse como una serie de círculos concéntricos con ideologías de extrema derecha sustentadas en diferentes tradiciones políticas y filosóficas: nazismo esotérico, tradicionalismo, perennialismo, revolución conservadora alemana y la nueva derecha europea en su columna vertebral. Dugin apoya el pensamiento de Martin Heidegger, en particular del geofilósofo Dasein. Aquí tenemos a Martin Heidegger. Según Dugin, las fuerzas de la civilización liberal capitalista representan lo que los antiguos griegos llamaban la forma esencial del titanismo, la forma antiliberal, antiideal, que se opone al cielo, la forma ideal en términos de espacio-tiempo. En otras palabras, Occidente resumiría la revuelta de la Tierra contra el cielo. A lo que llama el universo atomizador de Occidente, Dugin contrapone el universalismo apofático expresado en la idea política de imperio. Los valores de la democracia, los derechos humanos, el individualismo, etc., son considerados por él no como universales, sino como exclusivamente occidentales. Este es el punto fundamental. Recogiendo las enseñanzas de todos estos pensadores, Dugin considera que los principios de los valores universales, que son pilares de la Constitución de Occidente, no necesariamente son universales para toda la humanidad, sino solo para Occidente. Son valores culturales que deben primar en el espacio geopolítico occidental, no en otros pueblos con otras culturas.
En el 2019, Dugin entabló un debate con el intelectual francés Bernard-Henri Lévy sobre el tema de lo que se ha llamado la crisis del capitalismo y la insurrección de los populismos nacionales. Aquí tenemos al pensador Henri Lévy que debatió con Dugin en 2019. Dugin ha abrazado opiniones fascistas y ha teorizado sobre la fundación del imperio euroasiático, capaz de luchar contra el mundo occidental dirigido por Estados Unidos. En este sentido, fue el organizador y primer líder del Partido Nacional Bolchevique, junto a Eder Liminov y posteriormente del Frente Nacional. ¿Qué es el euroasianismo? El euroasianismo es un movimiento político y cultural de Rusia, surgido principalmente en las comunidades de migrantes. Sus principales teóricos fueron Nikolai Danilevsky y Konstantin Leontiev. Aquí tenemos a Danilevsky, uno de los padres de la concepción doctrinaria del eslavismo. Nicolás Danilevsky, 1881-1885, fue un naturalista, escritor, economista, sociólogo, político conservador, historiador, filósofo eslavófilo, etnólogo, antropólogo e ideólogo del paneslavismo ruso, conocido por ser el primero en presentar la historia como una serie de civilizaciones diferentes y por escribir Rusia y Europa. Konstantin Leontiev fue el otro padre del eslavismo. Fue un filósofo ruso conservador, zarista, monárquico, imperial, que defendió entre Rusia y Oriente contra lo que él creía que eran las catastróficas influencias igualitarias, utilitarias y revolucionarias de Occidente. También abogó por la expansión cultural y territorial de Rusia hacia el este y para India, Tíbet y China. Este es el logo del eslavismo. Ese es el logo con el cual se identifica al movimiento eslavista. Acá tenemos lo que sería el objeto de la expansión rusa o eslávica o eslovena, y tenemos las áreas de influencia. Lo que consideramos que, según Dugin, debería ser Eurasia. Este es el mapa geopolítico de Dugin. Según se ha adelantado, la visión política de Alexander Dugin ensambla los contenidos ideológicos dentro del campo de las relaciones internacionales, ampliando, más refundando los márgenes del enfoque realista, limitado en un principio a la defensa de los intereses de la naturaleza secundaria, tal como también ha acontecido en el debate académico. Sin embargo, aún asumiendo la relevancia de la interdependencia global de los agentes no estatales, de la cooperación internacional y, en suma, de la agenda multipolar en el diseño de la política exterior, el autor nos presenta una teoría, diríamos, contrainstitucional, no sujeta a la normatividad internacional alguna. Por consiguiente, adscribe el propósito de implantar la gobernanza global en una estrategia de dominio estadounidense, basada en el fomento de los valores que se hacen pasar por universales. Dugin no desconoce la existencia de estrategias alternativas que se disputan la prevalencia en el interior del Departamento de Estado norteamericano y que oscilan entre el programa neoconservador y la apuesta más circunspecta de multilateralismo. No obstante, sugiere que todos pretenden expandir de un modo o más o menos directo la formación de sistemas demoliberales, tributarios del legado occidental, pero que acaban desintegrando el tejido de sociedades tradicionales. Frente a los planes del imperio, Dugin clasifica varias categorías de Estado en función de su grado de colaboración con Estados Unidos, aún no inscritos en su área de influencia. Desde la relación amistosa que se mantiene con Turquía, India o Brasil, a la neutralidad de Pakistán, China y Rusia, siempre que no se ingiera en los asuntos internos, hasta llegar a la enemistad declarada con Corea del Norte,
Venezuela o Irán. A su vez, cifra tras 3 plataformas supraestatales que amenazan el orden hegemónico de Estados Unidos: el Califato Universal, promovido por el terrorismo yihadista, el socialismo del siglo XXI desplegado en América Latina y el proyecto euroasiático, en el que, ensanchando las ambiciones de la aventura nacional bolchevique, se inserta el propio Dugin, de la globalización atlantista, que en algunos interpretan como una convocatoria a la unión de los yihadistas de todo el mundo al margen de tales intenciones. Dugin fomenta la formación de grandes espacios que toman como soporte el concepto de civilización. Rehúsa acudir a la concepción draconiana o gradualista del término, optando en su lugar por un sentido sincrónico en el que coexisten varias civilizaciones. Dugin ha abrazado opiniones fascistas y ha teorizado sobre la fundación del imperio euroasiático, capaz de luchar contra el mundo occidental dirigido por Estados Unidos. En este sentido, fue el organizador del primer líder del Partido Nacional Bolchevique de 1923 a 1928, junto a Eduard Liminov, y posteriormente del Frente Nacional Bolchevique. Dugin pasó 2 años estudiando las teorías geopolíticas, semióticas y esotéricas del controvertido académico alemán Hermann Reich. A principios de los años 90, el trabajo de Dugin en el Frente Nacional Bolchevique incluía la investigación de las raíces de los movimientos nacionales y las actividades de apoyo a los grupos esotéricos de la primera mitad del siglo XX. En colaboración con Christian Bouchet, entonces miembro de la OTO francesa, basándose en los grupos nacional fascistas y migratorios de Asia y Europa, contribuyeron a acercar la política internacional al concepto geopolítico ruso de Eurasia. Aquí tenemos una foto de este pensador francés. Dugin pasó 2 años estudiando las teorías geopolíticas, semióticas, esotéricas del controvertido académico alemán Hermann Reich, 1885-1981, uno de los fundadores de la Anebe alemana. La Anebe alemana fue una línea interna del nacionalsocialismo alemán, que era el ocultismo. Respaldó en gran medida las ideas de Reich como posible fundamento a su eurasianismo. Al parecer, se trata de uno de los resúmenes y tratamientos más extensos de Reich en cualquier idioma. Según el antropólogo moldavo Leonid Moshonich, las ideas abiertamente salvajes de Reich encajaban perfectamente en el vacío ideológico tras la desaparición del comunismo, el liberalismo y la democracia. El Partido Eurasia promueve ideas neo-eurasiáticas y fue lanzado en abril de 2001. Dugin fue señalado como el fundador del grupo. El Partido Eurasia cuenta con el apoyo de algunos círculos militares y líderes de la fe cristiana ortodoxa de Rusia. Postura sobre Ucrania. Dugin apoya a Putin en su política exterior, pero se ha opuesto a la política económica del gobierno ruso. No hay más opositores al rumbo de Putin, y si los hay, son enfermos mentales y hay que enviarlos a un examen clínico. Putin está en todas partes, Putin lo es todo, Putin es absoluto, Putin es indispensable. Dugin es autor de la iniciativa de Putin de la anexión de Crimea a Rusia, considera a la guerra entre Rusia y Ucrania como inevitable y hace un llamamiento para que Putin empiece a intervenir en la guerra del Donbass. Dugin dijo: el renacimiento ruso solo puede ser detenido por Kiev. Durante las protestas prorrusas en Ucrania en 2014, Dugin estuvo en contacto regular con los insurgentes separatistas. El 10 de octubre del 2014, Dugin dijo: solo después de restaurar la Gran Rusia, que es la Unión Euroasiática, podremos convertirnos en un actor global. Ahora bien, hubo en Ucrania algo que se llamó el Euromaidán, y aquí tenemos una foto de esa manifestación.
es el nombre dado a una serie de manifestaciones y de disturbios heterogéneos de índole europeísta y nacionalista de Ucrania, que en su clima derrocaron al presidente Víctor Yanukovych, que era prorruso, del Partido de las Regiones. Comenzó en Kiev la noche del 21 de noviembre del 2013, ya que en la víspera el gobierno de Ucrania había suspendido la firma del acuerdo de asociación y el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Según el libro War for Eternity de Benjamin Teitelbaum, Dugin se reunió con Steve Bannon en Roma en el 2018 para discutir las relaciones geopolíticas de Rusia con Estados Unidos y China. ¿Quién es Steve Bannon? Fue el principal asesor de la campaña de Donald Trump y uno de los ideólogos de la nueva derecha norteamericana llamada supremacismo, que es un supremacismo cultural no racial. Esta reunión de Dugin con Bannon en 2018 fue fundamental para luego las relaciones con Putin y Trump. Durante la presidencia de Trump, Putin no hizo ninguna invasión. Dugin también desarrolló vínculos con partidos políticos de extrema derecha y de extrema izquierda en la Unión Europea, como Syriza en Grecia, Unión Nacional, Ataque en Bulgaria, el Partido de la Libertad en Austria, Vox en España y otros más. Bannon. Steve Kevin Bannon, 1953, es un ejecutivo de medios estadounidense, estratega político, ex banquero de inversiones y expresidente ejecutivo de Breitbart News, que es un portal libertario. Se desempeñó como estratega jefe de la Casa Blanca en la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los puntos de vista políticos y económicos de Bannon han sido descritos por otros como nacionalistas, populistas de derecha o paleoconservador. Él se autoidentifica como conservador. Rechaza las acusaciones de que es un nacionalista blanco. El paleoconservadurismo, a veces abreviado a paleo con paleocon, cuando el contexto es claro, es un término que define una filosofía política conservadora, originaria y practicante exclusiva de la angloesfera, más concretamente de Estados Unidos. El paleoconservadurismo se caracteriza por su defensa de la tradición cristiana protestante, por el regionalismo y el nacionalismo. Su posición con respecto a Vladimir Putin es ambivalente. Rechaza su corrupción, aunque considera que Occidente podría aprender de su tradicionalismo. Defiende la narrativa de un mundo judio-cristiano practicante antaño, de un capitalismo humano, subvertido en la actualidad, según Bannon, por un partido de Davos o un capitalismo global o de élites. Hemos desarrollado así, sintéticamente, la influencia del filósofo en este momento más importante que tiene el mundo por la importancia de su visión geopolítica, que en un libro escrito en 1997 hoy se desarrolla en una guerra que no sabemos qué destino va a tener, pero sí sabemos que va a cambiar el destino geopolítico del mundo.